Buenos días, mi nombre es Nancy Landa de GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable. Les damos la bienvenida a este webinario, Modelos de Intervención Psicosocial para Personas Migrantes, Refugiadas, Desplazadas, México y Honduras. Este webinario es organizado por el Proyecto Global Capacidades para la Reintegración de la GIZ e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Desde julio del 2019, desde GIZ hemos acompañado la creación y fortalecimiento de la red de reintegración formada por 23 organizaciones de la sociedad civil especializadas en acompañar a personas migrantes o personas en contexto de movilidad. Es la primera red mexicana que aborda temas y procesos de reintegración efectivos, no solo a nivel nacional, sino también local. Y en este espacio colaborativo se ha identificado la importancia de propiciar intercambios y espacios de formación y fortalecimiento de personas defensoras de derechos humanos en torno a su conocimiento y uso de herramientas de intervención y autocuidado. Para ello, también facilitamos la participación de organizaciones integrantes de esta red al Diplomado de Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes y Refugiadas y Desplazadas, convocado por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, la Universidad de California, Berkeley, la UNAM, Los Ángeles, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre otras instituciones. La siguiente. Este es el tercer webinario de una serie que hemos tenido, en los cuales hemos buscado facilitar los intercambios con organizaciones de sociedad civil que trabajan en temas de integración con población migrante, solicitante de asilo, refugiados, y también reintegración, que incluye a personas retornadas y deportadas generalmente desde Estados Unidos aquí en México. En estos webinarios han presentado organizaciones ubicadas principalmente en México, de diferentes localidades que han tenido flujos importantes migratorios, como Guadalajara, Tijuana, San Miguel de Allende y la Ciudad de México. La siguiente. Y en ese webinario, pues también pues ya quiero iniciar las presentaciones a quien nos va a compartir sobre el tema. Tenemos a Héctor Víquez Gómez, encargado del Centro de Día de Sin Fronteras en la Ciudad de México, a Mirna Deras, responsable de comunicación social de la Federación Internacional Fe y Alegría, capítulo Honduras, como comentarista desde la parte académica. Tenemos a Nuti Cárdenas Alaminos, profesora asociada del Programa Interdisciplinario en Estudios Migratorios del Centro de Investigación y Docencia Económica, SACE, el CIDE, desde la Ciudad de México, y yo que estaré moderando este webinario también. La siguiente. Bueno, pues ya para no tomar más tiempo, iniciar el intercambio, le doy la palabra a Héctor Víquez Gómez, que va a compartir sobre el trabajo de Sin Fronteras, una de las organizaciones con más de una década trabajando aquí desde la Ciudad de México, que va a iniciar y a presentar sobre su modelo de intervención psicosocial para iniciar este diálogo. Entonces, te cedo la palabra, Héctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Héctor Víquez y soy encargado del Centro de Día en Sin Fronteras IAP, aquí que está ubicado en la Ciudad de México, y llevo encargado del área aproximadamente ya casi un año. Y este Centro de Día lleva operando a partir del 2017 y bueno, es un modelo de intervención nuevo que se ha implementado en la organización para responder como algunas necesidades de la integración sociocultural de las personas migrantes y con protección complementaria, apátridas bueno, pues es la población que trabajamos, ¿no? En la organización. Y tuve la oportunidad de estar en el diplomado y reforzar como esta parte de intervención que se realiza desde la lógica del modelo de atención de Sin Fronteras. Y bueno, esa es como mi aportación a partir de lo que consta en el diplomado, ¿no? Mi problemática de la población es una intervención psicosocial para la inserción laboral de personas solicitantes de asilo y o en condición de refugio. No sé si
puedan pasar a la siguiente, por favor. Bueno, me pueden interrumpir en el momento que ustedes deseen. Voy a estar atento como a los comentarios y tratar de responderlos como a la brevedad. Ok. Bueno, tenemos alrededor de 10 minutos. Voy a tratar de ser muy, muy breve. El contexto local de la población meta con la que trabajamos es que, bueno, pero antes de eso quisiera como explicarles un poco, bueno, qué es lo que hacemos en Sin Fronteras, ¿no? Que trabajamos la protección y la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional para dignificar sus condiciones de vida, donde se interviene no solamente de manera individual, sino también podemos atender de manera grupal y dar un acompañamiento en esos procesos de integración sociocultural, específicamente en el contexto de la Ciudad de México y la área metropolitana. La población meta con la que trabajamos este modelo de intervención es que bueno, va enfocado a personas estudiantes de asilo, refugiadas, con respecto a sus procesos de integración sociocultural, específicamente en el proceso de la búsqueda de empleo. En lo que hacemos mucho en el centro de día y en coordinación con trabajo social, trabajamos estrategias específicas para la inserción laboral de las personas migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas, porque vamos desde una lógica de que si una persona tiene una autonomía económica, puede satisfacer sus necesidades básicas y eso provoca que su integración a la sociedad mexicana sea como más viable y más rápida, ¿no? De acuerdo también al plan de vida que tenga esta persona. Sí, sí, pueden pasar a la siguiente, por favor. Las problemáticas identificadas que tenemos con respecto a para que se lleve a cabo un proceso de inserción laboral, es que identificamos que hay un desconocimiento por parte de los empleadores en cuanto a cómo contratar a una persona migrante, ¿no? Por ejemplo, hay empleadores, ahorita como específicamente del empleadores formales que desconocen un documento migratorio, ¿no? Nunca como en su vida han visto una tarjeta de visitante por razones humanitarias, una residencia permanente, todos esos documentos que acreditan como la regularidad de la persona, ¿no? Entonces hay un desconocimiento de esos tipos de documentos y aunque la persona los presente, para ellos eso no es una identificación como oficial o que le acredita una regular distancia para que pueda ser empleado de manera formal, ¿no? Inclusive llevando su CURP, su número de seguridad social y su RFC, ¿no? O sea, hay un desconocimiento como total en esa cuestión. También hay una vigencia del CURP, por ejemplo, tenemos a personas que tienen su constancia de la solicitud de la condición de refugiado y ya les dan automáticamente un CURP, que el CURP aquí en la Ciudad de México es como una llave para el acceso a distintos derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, educación, salud, vivienda, empleo. Y también cuando les dan esa solicitud le dan automáticamente el CURP, pero ese CURP tiene una vigencia de un año. Entonces, ahí también es otra problemática donde como que no se sabe quién va a autorizar como o va a renovar nuevamente y a veces identificamos ese problema y provoca que posteriormente ya no pueda volver a emplearse o pueda acceder como a otro derecho y, y bueno, eso es como lo que identificamos. Eh, También los empleadores descartan a quienes no dominan bien el español, ¿no? El idioma es como fundamental. Identificamos que también nuestra intervención tiene que ir muy enfocada como a también este fortalecimiento del idioma, porque pues sí, efectivamente, para que pasen una entrevista, pidan informes, todo eso, necesitan como tener mucho el idioma, pero también no es que necesariamente sean personas que hablen inglés, francés, sino que también las personas que hablan español, pues a veces entienden como en esta integración subcultural de la ciudad, hay como modismos, ¿no? Hay palabras que no compartimos como igual, y entonces también eso es lo que tratamos como de fortalecer con las personas, ¿no? A veces en México tenemos como algunas palabras
que aunque sea español, no identifican personas, por ejemplo, de Centroamérica, ¿no? O viceversa. Y también hay deficiencias en las habilidades blandas de las personas. Por ejemplo, en la elaboración de un CV, una solicitud de empleo. No, aquí en la ciudad, en México, hay una manera o un proceso para llevar a cabo una sesión laboral. Es como la elaboración de un currículum, una solicitud de empleo, que suenan como algo sencillo, pero en realidad hay personas que en su vida no han llenado una solicitud de empleo o un currículum. Hay como particularidades en la elaboración de cada uno. Entonces nosotros fortalecemos también mucho esa parte el fortalecimiento de las habilidades blandas en cuestión de estar con ellos para llenar este tipo de documentos, que ya después, más adelante, te les explico cómo fue también la importancia de la lógica que nos fortalecieron el diplomado para también trabajar mucho esta parte, ¿no? Del fortalecimiento de habilidades blandas. Ah, Siguiente, por favor. En el modelo de atención, eh, pues sí, bueno, nosotros, bueno, junto con el Centro de Día de Trabajo Social, eh, que trabajamos mucho esta parte de la integración sociocultural, las habilidades blandas fueron como, bueno, los proyectos de empleabilidad que estamos llevando a cabo, identificamos que necesitaban como reforzar varias cosas, ¿no? Entre esos como las habilidades blandas y duras. Mm, Creemos que es muy importante que las personas tengan muy reforzados estos aspectos, porque a pesar de que nos llegan usuarios ya con experiencias laborales de sus países de origen ya muy nutridas, o faltan como a lo mejor este fortalecimiento, ¿no? De aprender a hacer un currículum, de tenerlo actualizado, de aprender a llenar la solicitud de empleo, pero también es la lógica como de que no solamente es eso, sino que también, por ejemplo, cómo comportarse dentro de una entrevista, ¿no? También aquí en México hacemos como, en la Ciudad de México, en otras partes también, supongo, hacen mucho estas pruebas como psicométricas en las áreas de recursos humanos, ¿no? Y hay personas que, pues, en realidad tampoco han tenido esas experiencias y eso hace que sus niveles o sus expectativas de empleo, pues, se reduzcan, ¿no? Entonces también queremos o fortalecemos eso para que su institución sea más viable, ¿no? Hacemos como simulaciones de entrevistas, tratamos de que ellos, o sea, con esa simulación de entrevistas con personal como que tenga experiencia en hacer pruebas psicométricas, también ellos identifiquen sus áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos a lo mejor usuarios que no han tenido un trabajo formal en su vida, no han estado como en la informalidad, que tampoco es que algo sea algo negativo, pero si no hay un fortalecimiento de esto, pues no, porque cuando tienen como esta experiencia de estar como una entrevista laboral, ellos pueden identificar de qué habilidades como carecen y junto con nosotros, en el personal, y nosotros también como darle este acompañamiento y que fortalezcan como estas debilidades que tienen, estas áreas de oportunidad que les haga falta. Y, y también, por ejemplo, el acompañamiento es muy importante porque puede haber un sentido de una frustración, ¿no? En ese sentido de que no puedan acceder a un empleo formal tan rápido, ¿no? Entonces, también va desde esta parte de que te llamamos después, puede ser como muy fuerte porque no todos sabemos que el te llamamos después puede ser, pues efectivamente a lo mejor no te van a emplear o algo así. Entonces, también trabajar mucho esa parte como emocional con la persona, ¿no? Que tiene como a lo mejor perspectivas de empleo que van desde muy altas, desde que puedo como satisfacer todas mis necesidades, cuando pues un empleo formal no significa eso, ¿no? También hay que tomar como mucha atención al aspecto económico para que la persona no tenga como unas expectativas muy altas. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, los aprendizajes que tuvimos mucho con el diplomado fue que tenemos que identificar que nuestra intervención no vaya más allá de las expectativas que pueda tener como la persona, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, hay personas que al igual y este, por ejemplo, tenemos personas que son de Venezuela, principalmente de ahí, que tienen como un nivel educativo muy alto y tienen experiencia laboral muy alta, ¿no?
y también cuando llegan a México se encuentran como con ese tope de que al igual por la cuestión del proceso de regularización, de que no cuentan con todos los documentos porque salen de su país como en un sentido de emergencia, no pueden traer todos sus documentos, están haciendo una revelación de estudios, entonces en un primer momento su empleo no puede ser igual que su país de origen, ¿no? Que sea con un salario muy alto y que pueda como satisfacer todo, ¿no? O al contrario, alguien que a lo mejor tiene un nivel de estudios o no tiene documentación y así quiera un empleo que le satisfaga todas sus necesidades, pues también es como trabajar toda esa parte. Y también evitar entregar recursos sin acompañamiento. Por ejemplo, fortalecimos mucho esta parte de no facilitar un RFC, un CURP, un currículum, una solicitud de empleo, y como, pues ya lo elaboramos contigo, lo hicimos todo, y pues que te vaya bien, ¿no? En la búsqueda de empleo, sino que va más allá, sino entregar estos recursos, pero con un fortalecimiento, con un plan, a corto, mediano y largo plazo para que estas personas puedan insertarse laboralmente, ¿no? Y bueno, identificar también que nosotros no podemos obligar a las personas a que trabajen en algo que nosotros digamos, pues tú puedes trabajar en ese sentido en este lugar, ¿no? Porque tu perfil encaja, sino que también respetar como las decisiones de esta persona y su bienestar, ¿no? Porque también su plan de vida encaja mucho con su sentido de bienestar. Entonces nosotros tampoco podemos transgredir como esas partes, ¿no? De mandar a una persona a algo, a un empleo donde ella definitivamente no quiera hacer eso, no esté en sus planes y también, o sea, respetar mucho en ese sentido. Por eso nosotros tomamos mucho en cuenta nuestros instrumentos, nuestras herramientas de trabajo, en las cuales se encuentra un cuestionario de habilidades y experiencias del empleo, donde tomamos mucho en cuenta todas estas partes y también respetamos como la decisión que tenga esta persona, ¿no? Por ejemplo, eh, si tampoco decide no estar como en algo informal, digo formal, opte por algo informal, pues también, o sea, como respetarlo, porque muchas veces también sabemos que la informalidad no significa que gane menos, ¿no? A veces también tienen un sueldo mucho más alto y tienen esas habilidades, ¿no? Como en venta, en lo que sea, y que también en este perfil laboral que elaboramos, tomamos mucho en cuenta esta parte, ¿no? De en qué ellos quisieran perfilarse para trabajar y en qué no, definitivamente les gustaría perfilarse para trabajar, para desde ahí empezar a dar un planes de trabajo como específicos con ellos. Y la siguiente, que me estoy pasando. Este, bueno, que nosotros, las capacidades institucionales sentimos que aumentaron, que la intervención psicosocial, pues va más allá, ¿no? Vimos muchas estrategias como desde la entrevista, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que llega con un sentido de frustración muy, muy alto, en cuestión como también del empleo, y que nosotros tenemos como también prestar mucha escucha. eh, no me recuerdo mucho en ese sentido de que, por ejemplo, hay personas que de plano en una entrevista se pueden a llorar y entonces nuestra labor no es como decir, pues no llores, ¿no? Va a estar bien, sino no hacer como ese tipo de intervención. Eh, también porque por medio de estas estrategias de entrevista, pues también se fortalecen mucho el modo en cómo vamos a trabajar y en que las personas fortalezcan mucho su toma de decisiones, ¿no? Que sea también como la más informada. Y también resaltar mucho las estrategias de autocuidado, ¿no? También que nosotros debemos de tomar en cuenta en todo ese trabajo de personas que trabajan con personas, es como también muy importante y bueno, transmitir todos estos como conocimientos también con los demás compañeros del personal de la organización, pero también es muy importante transmitirlos hacia voluntarios o prestadores de servicio social, ¿no? Que son estrategias muy, muy importantes para brindar como este tipo de intervenciones psicosociales. Entonces, bueno, traté de ser muy breve, costó trabajo, pero espero. No, muchísimas gracias, Héctor. No, en realidad, Siendo Sin Fronteras, una organización que ha tenido una trayectoria de casi 25 años, pues tienen mucho que compartir sobre todos los elementos que incluye su modelo, esto de no hacer daño y de ver varios aspectos de cómo acompañan a la población migrante. Y ya tendremos oportunidad de comentarlo más en intercambio. También
con las preguntas también que nos compartan aquí quienes nos acompañan. Bueno, pues seguimos con la siguiente presentación. Nos acompaña Mirna Deras, como había mencionado inicialmente, desde la Federación Internacional Fe y Alegría Honduras. Nos alegra mucho tener aquí una participación de una organización desde Centroamérica, porque el fenómeno migratorio no se puede ver solo desde el país receptor, sino toda la dinámica que incluye. Entonces es muy valioso escuchar desde Centroamérica hacia Honduras y más con el contexto actual político, cómo el contexto y cómo les impacta también en cómo han diseñado su intervención y cómo acompañan a las personas migrantes. Entonces, bueno, te cedo la palabra para que nos presentes sobre su trabajo. Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Mirna Deras, pues soy responsable del área de comunicación de Fundación Fe y Alegría Honduras. Pasamos a la siguiente, por favor, que tenemos poquitito tiempo, así que... Bueno, nos presentamos nosotros como un movimiento de educación popular integral y promoción social, cuya acción pues, se dirige a sectores empobrecidos y excluidos para potenciar su desarrollo personal y participación social con la población con la que trabajamos. Siguiente, por favor. Un poquito de nuestra historia. Estamos por cumplir 65 años a nivel internacional. Estamos en 23 países. En Honduras, pues, estamos chiquititos, estamos por cumplir 20 años en este país de acompañar a población excluida en el país. Siguiente, por favor. Un poco de dónde estamos. Nosotros estamos en 3 departamentos, Atlántida, Lloro y Francisco Morazán. Tenemos 35 centros educativos a los que acompañamos, de los cuales 33 son escuelas asociadas. Pues intentamos acompañarlo de forma más acertada a las personas, a la comunidad educativa, y esto nos permite pues estar en constante movimiento en la formación, procesos educativos, reflexiones de cómo estamos educando, de cómo estamos formando, y pues adquirimos una cultura de evaluación continua sobre el tema de calidad educativa en estos centros educativos. Acompañamos 2 pueblos originarios, en Atlántida 5 comunidades garífunas, y en Victoria, pues aquí en el departamento de Lloro, acompañamos 13 comunidades tolupanas, ¿verdad? De las cuales cada una tiene su centro educativo también. Tenemos 3 centros de formación para el trabajo digno que están aquí en el departamento de Lloro, en el Progreso, el Centro Loyola, el Centro Bandera y el Centro Nazaret, en el cual pues brindamos formación técnica a quienes vienen a acompañar, incluyendo personas retornadas, ¿verdad? Que para nosotros de 2 años para acá pues son un flujo bastante grande. Aproximadamente 12.684 beneficiarios en el 2019, y anualmente pues son aproximadamente 12.000 beneficiarios directos. Bueno, siguiente. Nuestros principios orientadores, que es en el cual nos basamos nosotros, sobre todo para implementar nuestro proceso, nuestro modelo de gestión, es educar para transformar, acompañar para empoderar, la vivencia de mi fe para el compromiso con la justicia, ¿verdad? Y la inclusión como un elemento de dignificación de las personas, sobre todo las personas con las que trabajamos. Siguiente, por favor. Nuestra población meta son niñas, niños, adolescentes y adultos de sectores empobrecidos y excluidos, como lo mencionaba al inicio. Y bueno, nuestro contexto local. Somos un país relativamente joven, el 43% de la población es de 0 a 19 años. Somos un país con muchos sueños, con muchas ilusiones, con jóvenes con muchas capacidades, con muchas virtudes, pero
Vivimos en un país con altos índices de violencia, suicidios, extorsión, pobreza, exclusión, desempleo, un sistema educativo con muchas carencias y violaciones a los derechos humanos. Y es por eso que estamos nosotros como Fe y Alegría acompañando los procesos educativos del sistema educativo en Honduras, y pues acompañando también a comunidades que tienen como misión o como visión el sueño americano, ¿verdad? Porque debido a todo el contexto en el que estamos, sobre todo el contexto político en el que estamos viviendo estos últimos años, nuestra población sueña con, en algunos casos, estudiar o formarse para irse y en algunas otras cosas, pues irse. El tema migratorio ahorita, pues, en Honduras siempre ha existido el tema de las migraciones, solo que estos últimos 2 años es como más visible realmente, o más notorio que estamos saliendo del país, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, nuestro modelo de gestión, pues, basado en la educación popular y la promoción social, están como en tres bloques, ¿verdad? El contexto social, familiar y productivo. Partimos del análisis de contexto del lugar en el que estamos trabajando o de la población con la que vamos a trabajar, su realidad social, política y económica. Como tenemos 3 grandes metas que son, pues, el empleo digno para nuestros beneficiarios, el autoempleo y también la reinserción educativa de los jóvenes que nos acompañan, ¿verdad? Entonces, dentro de este contexto, visibilizamos o analizamos el contexto o la demanda laboral, pero también qué es lo que nosotros necesitamos o las capacidades que tenemos para poder insertar a estos jóvenes o adultos que están en el proceso. Luego está la propuesta educativa y formativa integral, como intentamos hacerlo, pues evaluamos. Después del análisis de contexto, evaluamos y en este contexto o en este proceso lo que hacemos es que adecuamos nuestras currículas al sistema. Por ejemplo, tenemos nosotros en nuestros centros educativos soldadura, ebanistería, belleza, gastronomía, electricidad, pero de acuerdo al movimiento tecnológico que estamos viviendo, adecuamos nuestras currículas a estos movimientos, a estos constantes movimientos. Por ejemplo, hemos agregado telemarketing, hemos agregado también técnicos en informática, actualización de tecnologías en nuestros procesos. Y bueno, la formación humana, que no la vamos a dejar por uno de nuestros principios, que es acompañar para empoderar. Y es pues en el tema de la formación para el trabajo, ¿verdad? Formamos una cultura emprendedora. Me identificaba mucho con Héctor cuando hablaba sobre el tema de empleabilidad también, ¿verdad? Formamos el tema, bueno, la calidad humana y el acompañamiento a familias. Es para nosotros bastante importante el acompañamiento psicosocial, porque acompañamos a toda la comunidad educativa, centro educativo, docentes, estudiantes y familias de estudiantes de nuestros centros. Y bueno, ya el tercer proceso es la intermediación para la inserción social o productiva, dentro de las cuales pues tenemos la experiencia de la inserción social, en la cual pues tenemos nosotros muchas cosas de las que hablaba Héctor también, pues capacidades, aumentar las capacidades blandas en las personas con las que
trabajamos. Tenemos muchas actividades sobre el tema de inserción social y laboral. Nosotros realizamos actividades como ferias de empleo, por ejemplo. Nuestros jóvenes, todos nuestros jóvenes pasan por ese proceso de una feria, un simulacro de entrevista, por ejemplo, una feria de empleo en la cual hacemos el simulacro exacto de lo que es ir a una feria de empleo en nuestro país. En nuestro país dicen, vamos a contratar al personal y hay una feria de empleo y son miles de personas que incluso llegan un día antes a hacer fila o en la madrugada a hacer fila a estas instituciones que están demandando, ¿verdad? Entonces nuestros jóvenes pues llevan ese proceso de espera, cursos online, las capacidades pues aumentan y bueno, la finalidad es esto, la búsqueda de empleo. Tenemos un equipo de intermediación laboral que busca empleo a estos jóvenes que se gradúan o salen de los centros. El autoempleo lo hacemos a través de capacidades de microemprendimiento. Aportamos capital semilla a estas microempresas en alianza con otras y otros. Y bueno, la reinserción educativa, que para nosotros es bastante importante. Continuemos con la siguiente. Bueno, nuestros aprendizajes han sido pues un mejor acompañamiento psicosocial a las personas en contextos de movilidad. Nosotros les hemos acompañado por nuestros principios orientadores, que es la dignificación de la persona, el acompañar para empoderar, pero nos hemos dado cuenta que hay un poco, tenemos que ir un poco más allá para trabajar con las personas en contextos de movilidad. Un acercamiento a aliados estratégicos que trabajan el tema de migración, ya que nosotros lo venimos haciendo de a poco, somos nuevos trabajando en el tema de migración y entonces el acercarnos a aliados estratégicos pues nos está ayudando, ¿verdad? Y bueno, el aprendizaje más grande que hemos tenido es que estamos en la elaboración y la pronta ejecución de una campaña interna y externa sobre el tema de migración que tiene que ver con autocuidado, formación a los docentes y personal interno para un mejor acompañamiento psicosocial a las personas en contextos de movilidad. A nuestros jóvenes y nuestras jóvenes que dicen vamos a estudiar para irnos, pues formarles para saber también cuáles son sus derechos y los lugares a los que pueden llegar en caso de si deciden irse o no. Siguiente, por favor, ya casi termino. Consideramos importante mencionar que para iniciar el acompañamiento para la integración y reinserción de personas en contextos de movilidad es la búsqueda de alianzas estratégicas. Por ejemplo, no podemos hacerlo, nosotros decimos siempre, no podemos hacerlo solos. Siempre es importante, ¿verdad? El tema de las alianzas estratégicas. Nosotros tenemos pues capacidades instaladas en nuestros centros educativos con la búsqueda de alianzas estratégicas, pues pretendemos formar y además dar un mejor acompañamiento, ¿verdad? Siguiente diapositiva, que creo que es la última. Bueno, nuestras capacidades institucionales es llegar a otros actores. Ha sido bastante importante para nosotros el tema del diplomado que hemos recibido. Tenemos acceso a información de datos reales y estadísticas. Recordaba que en nuestros medios aquí en Honduras, nuestros medios de comunicación dicen van 5,000 migrantes, pero regresa el gobierno, fue a México y trajo 3,000, de los cuales 2,000 se quedan, unos tales pasan, y no tenemos realmente datos reales en nuestro país de quiénes se van, quiénes se quedan, y esto es gracias a las alianzas que hemos tenido, y bueno, aquí que tenemos, gracias a Dios, al Radio Progreso a la par, y que realmente pues son
quienes nos mantienen también al tanto. Y bueno, la capacidad también importante, una de las capacidades importantes es ampliar el conocimiento sobre el tema de migración y atención psicosocial a personas en contextos de movilidad. Como lo decía, lo hemos hecho, pero ahora pues tenemos un poco más de formación en cuanto al acompañamiento que debemos darles a estas personas retornadas. Perfecto, pues, muchas gracias, Mirna. No te preocupes, tendremos un espacio para abonar más a estos temas. Espero también nos lleguen más preguntas sobre sus intervenciones. Pero antes de eso, me gustaría ceder la palabra a Nuti Cárdenas, que nos acompaña desde la perspectiva académica, siendo profesora asociada del CIDE aquí en la Ciudad de México. Ella también ha acompañado algunos de los procesos de formación de las organizaciones que han participado en este diplomado, siendo facilitadora, entonces conoce muy de cerca estos espacios de formación y pues te cedo la palabra para compartir tus reflexiones sobre los modelos de atención que han compartido las organizaciones, sus componentes, algo adicional que puedas aportar de la academia sobre la importancia de los intercambios entre las organizaciones y aprendizajes. Entonces, adelante, Nuti. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, pues saludo a todos, muy buenos días y les doy las gracias tanto a Iniciativa Ciudadana como a GIZ y Social Protection por esta invitación a este webinar, que sin duda es parte de otros webinars que han sido muy interesantes. Sin más preámbulo, la verdad es que quisiera hacer ya los comentarios sobre las presentaciones de Héctor y de Mirna. La verdad es que me parecieron muy interesantes y voy a empezar por la de Héctor, en el orden en el que expusieron. Y algo que me gustó de la visión desde Sin Fronteras es que tienen esta parte de inserción económica e inserción laboral, y eso a nivel no solo de México, sino de experiencias internacionales, siempre se ha tomado en cuenta como un paso fundamental en la inserción de las personas, en este caso a personas en movilidad y en particular en Sin Fronteras de refugiados y solicitantes de asilo. Una inserción laboral que es un primer paso en una cadena que permite una mejor, digamos, inserción en términos más amplios en una sociedad de acogida. Y también otro elemento que me gustó del modelo que presenta Héctor de Sin Fronteras es que justo habla de la importancia que tiene, en este caso en México, la documentación para las personas en movilidad. ¿Por qué la documentación? Porque muy bien Héctor lo menciona, es el primer paso o es la llave o la puerta de acceso para disfrutar, ¿no? O para tener acceso a otros derechos. Si uno no tiene documentos oficiales en México, no puede acceder a servicios de salud, educación, en este caso empleo. Entonces, me gusta que haya este acompañamiento por parte de Sin Fronteras en cómo obtener documentos oficiales de identificación que en nuestro país son básicos. Ahora, sí quiero mencionar que me es sorprendente y a la vez para mí indignante que incluso en las empresas y en el sector privado no se reconozcan como documentos oficiales los documentos migratorios, dado que los documentos migratorios son documentos oficiales expedidos por México, y me sorprende, y sí, lo menciono, es indignante que no se acepten. Y no solo no se aceptan en el sector, en las empresas, sino también, por ejemplo, en los bancos, o para conseguir cualquier servicio servicios que facilitan el día a día de cualquier persona. Eso, digamos que es un comentario mío. Ahora, también me gusta mucho, digamos, cuando Héctor menciona en este modelo
el acompañamiento del proceso de búsqueda de empleo, desde la entrevista, pruebas psicométricas, porque me parece que cuando nosotros hemos analizado las experiencias o modelos de inserción, hablando desde el gobierno, muchas veces o en muy pocos casos se da un acompañamiento en el proceso de inserción laboral. ¿Y a qué me refiero? A que muchas veces los gobiernos funcionan como ventanillas de información donde le dicen al migrante, o en este caso al refugiado, al solicitante de asilo, tú puedes ir a este lugar a buscar trabajo, a este lugar a buscar educación, etcétera. Pero no hay un acompañamiento en el proceso, es decir, no hay una retroalimentación de, oye, si fuiste, ¿qué pasó? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué te pidieron? ¿Cómo te trataron? Solamente sirven de canalizadores. Y en este caso, no solo es canalizarlos, sino darle un seguimiento a todo ese proceso. Y me interesa muchísimo cuando mencionas, Héctor, que dices, bueno, hay un acompañamiento porque sabemos que puede haber mucha frustración. Entonces, como pregunta, te la dejo, yo sé que tenías poco tiempo, pero ahora tenemos más tiempo para discutirlo. ¿Cómo es ese acompañamiento? Es decir, un poco más a nivel psicoemocional, cómo trabaja en esa parte emocional de la frustración, si ustedes lo hacen o bien se ayudan, tienen el respaldo de otros aliados estratégicos, otras organizaciones, trabajadores sociales, no lo sé. Me interesaría muchísimo que pudieras ahondar en eso. Ahora, no sé si también pudieras ahondar en qué tipos de empleos o empresas se insertan la mayoría de refugiados y solicitantes de asilo y si hay un acompañamiento ex post. Es decir, si ustedes, una vez que la persona se inserta en el trabajo, ustedes tienen noticias de cómo les está yendo en ese trabajo, de cómo son los salarios, cómo es el ambiente laboral, si hay discriminación o no en el mismo, no sé. Me gustaría que si pudieras profundizar en ello. Ahora voy a pasar a los comentarios de Mirna, ¿no? De la parte de Mirna. Y a lo mejor hacer también algunas referencias a lo de Héctor, pero primero vamos a empezar con Fe y Alegría. Bueno, lo que nos presentaste, Mirna, me pareció sumamente interesante y me parece que el modelo que presentas es integral, pues abarca la parte laboral, educativa y social y también muy dinámico, ¿no? Muy dinámico porque lo que mencionas es que das un ejemplo, ¿no? De cómo ustedes adaptan su currícula a los cambios en el mercado laboral, a las demandas, a cuáles son las empresas que están creciendo y están demandando más trabajadores. Entonces, en ese sentido, me pareció que es dinámico y también es dinámico por lo que mencionas en el sentido de que ustedes están adaptando lo que tienen a las poblaciones en movilidad, ¿no? A los migrantes, tanto pensando en familias que tienen personas que se van, ¿no? Que migran, como pensando también en otra parte del proceso migratorio que es de las personas que retornan. Entonces, por ahí me pareció sumamente completo el modelo que tiene Fe y Alegría. Y algo también muy interesante con lo cual arrancaste fue que ustedes parten de la realidad de la persona y de su contexto. Esto me gustó porque tuvimos la oportunidad de hacer trabajo de campo en varios estados y en uno de ellos, como en Jalisco, no en la administración actual, sino en la pasada, tienen un modelo muy interesante en el cual dicen, cada persona tiene una realidad y la ayuda o digamos el acompañamiento se tiene que acoplar a ese contexto y a esa realidad. Entonces me acordé mucho de esa experiencia innovadora desde un gobierno local con el modelo que presenta Fe y Alegría, donde ustedes analizan, si bien hay un contexto en Honduras que mencionaste, donde los jóvenes y niños y niñas se enfrentan a la violencia, a una situación de pobreza, ¿no? También creo que cada persona tiene una realidad específica. Y entonces, empezando con estas partes, ¿no? Del modelo que presentas,
en el sentido de, como ya lo mencioné, adaptan su currícula a las constantes necesidades del mercado laboral, acompañar para empoderar, que es formar una cultura emprendedora, y en donde me quisiera detener ahora un poco es cuando tú mencionas que hay un acompañamiento psicosocial muy integral, lo cual me interesó bastante porque es que ustedes no solo se enfocan en los docentes y en los estudiantes, sino en las familias. Y en las familias eso incluye que no solo ves al alumno o al estudiante, sino también puedes ver al núcleo familiar del cual proviene. Y mencionas que hay un acompañamiento psicosocial integral. No sé si puedas ahondar en cómo hacen este acompañamiento, pensando no solo en, incluso si puedes mencionar cómo lo han adaptado a las personas en movilidad, pero cómo hacen este acompañamiento psicosocial integral. Y también mencionaste algo muy relevante en el modelo que lo hace también integral, que es que se enfocan en capacidades blandas, así como lo hace Sin Fronteras. Y mencionaste varios ejemplos en el cual decías, tenemos actividades de inserción laboral y social. Mencionaste ejemplos de la inserción laboral como ferias de empleo, cursos online, pero no sé si pudieras ahondar en cuáles son las actividades para la inserción social. Y lo pregunto porque en la experiencia que hemos tenido nosotros trabajando con personas migrantes, recuerdo muy bien a un chico que me mencionaba una vez que me dice, es que nosotros lo que necesitamos son sistemas de ayuda. ¿Y a qué se refería con los sistemas de ayuda? Que era, ok, sí necesitamos acompañamiento para el trabajo, pero también nos sirve mucho, por ejemplo, ir a jugar un partido de fútbol o una partida de ajedrez, porque ahí a lo mejor nuestros compañeros de equipo nos dicen a dónde podemos ir al dentista o en dónde podemos ir a tomar una cerveza o comer y conocer gente. Entonces, esta parte de inserción social es fundamental. Si bien mencionamos que el tema económico y la inserción laboral es un primer paso en la integración, ¿no? Como lo menciona, como bien se enfoca Sin Fronteras. ¿Qué pasa con esta inserción social? No sé si puedas ahondar en qué actividades tienen para fomentarla. Ahora, también quería, así como le pregunté a Héctor, te quería preguntar a ti, Mirna, si ustedes exploran un poco más como cuál es el ambiente laboral, cuáles son las empresas que contratan a estos jóvenes, ¿no? En tu caso, si conocen ustedes el tema de salarios, si ustedes, por ejemplo, recomiendan a estos jóvenes en cierto tipo de empresas y no en otras, porque saben que en algunas empresas van a tener condiciones óptimas de trabajo y no en otras. Y finalmente quisiera decir que esta parte que subraya Mirna al final de su presentación de tiene que haber un acercamiento con aliados estratégicos, no podemos hacer todo solos. Esa frase me gustó mucho y es cierto porque incluso como lo vimos a lo largo del diplomado, muchas veces en el tema de atención psicoemocional, psicosocial, muchos actores no lo pueden, en realidad casi ningún actor lo puede hacer solo, ¿no? Necesita haber otros actores estratégicos, alianzas estratégicas para dar este acompañamiento. Entonces, en ese sentido, también les preguntaría a los dos cuáles son sus aliados estratégicos y cómo hacen este tipo de alianzas. Y bueno, la verdad es que yo creo, Nancy, que dejaría ahí mis comentarios para pasar a, no sé si, para pasar a la siguiente parte del webinar, que me imagino que es ya la participación con los demás. Sí, claro. Entonces invito a nuestros panelistas a que habiliten sus micrófonos y cámaras. También aquí ya para que entremos a la parte más interactiva. También nos llegaron algunas personas, algunas preguntas aquí por el chat, pero quisiera primero iniciar con esta pregunta sobre la inserción laboral. Héctor, ¿también sigues aquí con nosotros? Porque, ok, perfecto. Recalcando un poquito la pregunta de Nuti sobre cómo es ese acompañamiento para la inserción laboral, pero ligándola también con
la parte B de esta pregunta que se relaciona con algo que nos vino del chat. Cuando tienen como los contratiempos con documentos y les piden documentos que no tienen, por ejemplo, aquí había un interés específico sobre, por ejemplo, antecedentes no penales, o si les piden cartillas de servicio militar, o estos documentos que a veces no acceden inmediatamente o no pueden acceder en general, ¿no? Si hay población que no puede tramitar un CUR por su situación legal, o sea, ¿cómo es eso, no? Entonces, si quieres, primero empezamos contigo en esa parte y ahorita vamos contigo, Mirna. Ujú. Ok, bueno, para responder a la pregunta de Antonio, dice, cuando los migrantes no cuentan con todos los documentos en regla, específicamente cartilla de servicio militar o carta de antecedentes no penales. Por ejemplo, cuando es cuestión de las personas solicitantes de asilo o ya con el reconocimiento de refugiado, ya no es necesario una carta de antecedentes no penales porque en realidad ellos ya, en teoría, no en teoría, sino al ya tener ese reconocimiento, ya se tuvo que haber comprobado que no tienen algún delito, ¿no? Por eso tienen esa condición. Entonces, pedirles a personas refugiadas o solicitantes de asilo que tengan la tarjeta de visita por razones humanitarias una carta de antecedentes no penales, pues sería contradictorio, ¿no? A su condición. Y la cartilla de servicio militar, yo tengo entendido que para personas así con esa condición, no se las, bueno, no son necesarias, ellos no, solamente son con mexicanos, ¿no? Por ejemplo. Y cómo damos el acompañamiento a la frustración, en ese sentido, cuando es el proceso de iniciación laboral, pues nosotros en Sin Fronteras, damos un acompañamiento donde es como asignamos como los casos de manera así como individual, como con alguien, ¿no? Por ejemplo, yo como encargado del centro de día tengo como a cargo ciertos casos para dar seguimiento a los usuarios que están en un proyecto como de empleabilidad, ¿no? Que están en la búsqueda de la inserción. Entonces, se hacen seguimientos como muy puntuales. Por ejemplo, en un primer momento, se hace un perfil laboral, era que los comentaba, como para con el cuestionario como de habilidades y experiencias sobre el empleo, una valoración socioeconómica y un contrato de la participación como de esa persona en el proyecto, donde en ese contrato se resalta mucho el servicio profesional que nosotros vamos a brindar, pero también la corresponsabilidad que hay con esa persona, ¿no? Con ese usuario que va a estar como en ese momento, en este proyecto de empleabilidad, donde hay una corresponsabilidad, donde debe de acudir a sus citas, debe de estar como muy metido como en ese sentido del proceso. No hacemos seguimientos como quincenales en un principio, luego ya mensuales y también, por ejemplo, si ya están como insertos laboralmente o ya están en un empleo, pues también donde nosotros fuimos como intermediarios, porque no somos una bolsa de empleo como tal, o sea, somos como intermediarios donde la red de empleadores que estamos como fortaleciendo actualmente en Sin Fronteras, pues son las que se ofrecen como para hacer como conexión, donde están como conscientes de la población con la que están trabajando y nosotros somos los intermediarios, ¿no? Donde preparamos, sí, hacemos un proceso para poder mandar ahí a las personas que son como los perfiles, pero finalmente ellos son los que acuden y son como los que están muy metidos en la entrevista, pero nosotros, o sea, no dejamos de dar acompañamiento, pero devolverles como esa corresponsabilidad, ¿no? De ellos, empezar como a trabajar mucho la cuestión de la disciplina, de la responsabilidad, de esos aspectos con ellos. Y los seguimientos como quincenales o que se hacen periódicamente, pues básicamente para conocer cómo les está yendo, cómo van, si tienen alguna dificultad. Lo que también identificamos mucho al principio es que también la inserción laboral, ya cuando van a empezar laboralmente, no es necesariamente que también necesiten la documentación, necesiten como este paquete de documentos para poder ser contratados, ¿no? Y las habilidades blandas y duras, sino también una cuestión económica. Pues se requiere como un apoyo socioeconómico al principio, muy importante. Por ejemplo, damos también boletos del metro, bueno, tarjetas del metro, damos como un apoyo en alimentos, como para que tengan un piso mínimo que les permita poder estar en el inicio laboral, por ejemplo, que sea más viable.
¿no? Y esa parte también es como luego muy frustrante para ellos, de que dicen, oye, yo iba a empezar a trabajar, pero no tengo para el pasaje, no tengo para esto. Entonces, eso les apoya mucho. Y también la otra parte, que a veces son personas que han trabajado por su cuenta y nunca han tenido como el regaño de un jefe, ¿no? Pues también les damos mucho como toda esa parte, ¿no? De que en ocasiones pues llegan diciendo, oye, es que me dijo así como con un tono muy alto, ¿no? Oye, no has hecho esto, oye, necesito que trabajes más o algo así. Entonces, tratamos como de concientizar mucho esa parte, ¿no? De que ya en una empresa, en un ambiente laboral, pues la disciplina, obedecer, acatar reglas, órdenes, pues es como parte de esto, ¿no? Y también las ferias de empleo, ¿no? Para Sin Fronteras es como muy importante, ¿no? También trabajamos mucho eso. Me gustó mucho conocer la parte que comenzaba Mirna y pues también me gustaría como abonar en ese sentido de que nosotros vamos en ocasiones llevamos a los usuarios a que participen en las ferias de empleo, pero hacemos este ejercicio, hacemos como concientizar también a ellos de que no necesariamente van a ser empleados, ¿no? En la feria, van a ser contratados, sino que también les sirva como un ejercicio a conocer cómo es buscar el empleo, ¿no? Qué preguntas te van a hacer, qué documentos, qué tipos de trabajos hay, o sea, que más que nada también lo tomen como un ejercicio, ¿no? Más que también que vayan con una expectativa a poder ya ser empleados. Entonces, el acompañamiento psicosocial es muy importante para poder como nivelar todo eso como muy emocional. Sí. Bueno, y antes de ir con Mirna, nomás una pregunta muy breve en torno al equipo que tienen para hacer este acompañamiento, porque por una parte tienen eh, de canalización con las empresas sobre estos espacios de ferias de empleo y la intervención psicosocial. ¿Tienen personas específicas con ese entrenamiento, por ejemplo, psicólogos que hacen la intervención o de repente cómo o todo el equipo, por una parte, tendría que tener como esta capacidad de intervención psicosocial? ¿Cómo le hacen para poder atender como pues todas estas necesidades complejas y que en sí tal vez sí requieran un nivel de especialización? Pues mira, en realidad desde el modelo de atención de Sin Fronteras, las áreas que se encargan específicamente como de estos procesos es el área psicosocial, que se compone del centro de día, de trabajo social y de psicología, ¿no? Somos como las personas que están como muy enfocadas en dar como el acompañamiento en esos procesos, pero también la área legal, la clínica jurídica de documentación migratoria, el área de asilo y defensoría, pues también tienen como cierta intervención con nosotros, pero la intervención siempre es en conjunto, ¿no? Por eso le llamamos como una atención psicojurídica, porque no nada más es el trabajar como estas partes del proceso de la inserción laboral, de preparos para entrevista, todo eso que hemos mencionado. También tienen como a veces también están trabajando en la parte como de alguna duda o una orientación específica como que estén como con Comar o migración. Entonces también entran como esa parte de estas áreas y entramos como en conjunto, ¿no? Los encargados de caso, estamos como también ver la parte jurídica que necesiten y damos como esa atención. Pero en realidad los que tienen como más especialización en este acompañamiento es trabajo social, los psicólogos y centro de día. Ok, bueno, muchas gracias, Héctor. Y con Mirna, cualquier comentario adicional que quieras hacer sobre la intervención en acompañamiento a la inserción laboral, pero también retomando la pregunta de Nuti sobre cómo es el acompañamiento social, ¿no? Y qué componentes tiene. Anoté las preguntas de Nuti y me hizo un montón. Voy a tratar de ser breve. Pues en el acompañamiento psicosocial integral que brindamos no solo a los docentes, a los estudiantes, sino que también a las familias, pues a los docentes constante formación, ¿verdad? A los jóvenes también constante formación, pero tenemos diferentes programas en los cuales los jóvenes se pueden inscribir porque les gusta. Tenemos un programa que se llama Red Generación 21+, que también está a nivel de la federación, y pues en el tema de los jóvenes,
¿verdad? Es constante formación para ellos, porque la idea es que ellos sean líderes y protagonistas de su propia realidad y de su propia historia. Con el tema de familias, pues tenemos nosotros un componente que se llama familias fuertes. Familias fuertes, pues son aproximadamente 7 u 8 sesiones que reciben las familias de nuestros jóvenes de los centros educativos al año. Tienen una graduación también. Son diferentes temas que se tratan en el proceso del componente de familias fuertes, y es ahí nosotros donde identificamos algunos datos, como por ejemplo si hay problemas familiares en los que intentamos pues darle el acompañamiento. Ya pasamos este pequeño proceso al área de psicología, y es ahí donde él continúa el acompañamiento. Estamos trabajando también el proceso, una campaña de género, y si identificamos en estas familias, por ejemplo, niñas o niños violentados, también luego de eso pasa ya al área de psicología, y ya psicología se encarga de todo el proceso que continúa, ¿verdad? Este es el tema de familias fuertes, ¿verdad? Acompañamos también a las familias con la finalidad de que haya una mejor relación entre hijos y padres, porque normalmente tenemos aquí o padres o abuelos o hermanos, porque muchos de nuestros jóvenes que vienen a los centros educativos, sobre todo a los de formación para el trabajo, son jóvenes que viven con sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, porque sus padres están en Estados Unidos, ¿verdad? Esto es con el tema del acompañamiento psicosocial integral a las familias. Con el tema de inserción laboral, tenemos diferentes actividades que son muchas a lo largo del año, y sí tenemos 4 compañeras, una en cada centro educativo y una en Casa Nacional, que se responsabilizan de que todos nuestros jóvenes y todas nuestras jóvenes pasen por el proceso después de terminar el curso, por ejemplo, de soldadura, ebanistería o gastronomía, te pasa a la empresa, y ahí nuestros muchachos, todos y todas, tienen un mes de práctica profesional, le llamamos, o de pasantía laboral, en el cual pues nuestros muchachos y nuestras muchachas están realmente un mes en el campo laboral, ¿verdad? De los cuales muchos se quedan trabajando y muchos no, ¿verdad? ¿Qué actividades tenemos previas al proceso ya de práctica profesional? Pues tenemos nosotros simulacros de entrevista que los hacemos, y son 200 jóvenes que pasan por la entrevista un mismo día, y lo hacemos con empresarios y empresarias reales, que son quienes nos han acompañado o nos han estado acompañando en el proceso. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, el dueño de X empresa donde los muchachos o muchachas van a hacer prácticas profesionales, exalumnos que ya tienen una empresa, que ya tienen, ellos que pasaron de microempresa a empresa, también nos acompañan en el proceso porque ya nos conocen. Entonces es realmente, aunque es un simulacro de entrevista, realmente lo hacemos con personas reales, que son los que realmente tienen la palabra de si puedo contratar o no a este chico o a esta chica, y normalmente casi siempre se llevan pues los currículums de más de algún joven o una joven porque quieren contratarles, ¿verdad? En cuanto a las acciones de inserción social que realizamos, bueno, tenemos lo que mencionaba la Red Generación 21, donde los jóvenes se inscriben y reciben constantes capacitaciones, formaciones, pero además pues tenemos el problema de que hay muchos jóvenes que vienen y tienen muchas capacidades artísticas que en el país o en la ciudad no los fomentamos,
Y entonces estos chicos vienen aquí y identificamos quiénes son las o los que pueden pintar, las o los que pueden bailar. Y pues, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de que antes nosotros mandábamos a hacer nuestras pancartas a una empresa, y la pancarta venía en lona, la máquina impresa, todo muy, muy bonito, pero después de que hemos identificado a estos jóvenes, que muchos de ellos son retornados, que vienen con el arte más a flote, ahora no enviamos a hacer las lonas a las empresas, sino que son ellas y ellos quien dibujan las lonas que tiene, por ejemplo, la Semana Mundial de la Educación del año anterior. Ellos hicieron las lonas, ellos hicieron en mantas y dibujado y pintado todo, ¿verdad? Ya hay un grupo de emprendimiento que ahora se va a dedicar a pintar paredes de restaurantes, por ejemplo. Entonces ellos ya están empezando con el tema de este emprendimiento, ¿verdad? No solamente estamos dejando que si el chico estudió gastronomía, pues que vaya a trabajar a gastronomía. Si le gusta el arte y no encuentra trabajo de gastronomía, pues este chico puede pintar una pared en un restaurante, en una casa, y ganar por el arte que tiene, ¿verdad? Les involucramos en procesos de formación y algunos aliados que tenemos también. Tenemos una alianza bueno, realmente no es una alianza, sino que Acción Menonita viene a nuestros centros educativos y tenemos nosotros 65 personas adultas retornadas que están recibiendo formación en mecánica de torno, refrigeración, electricidad, gastronomía y soldadura, que son personas adultas, no jóvenes de entre 16 o 15 y 25 años, sino que jóvenes ya adultas que vienen retornadas, que han trabajado en soldadura o en electricidad y aprendieron en Estados Unidos o en otro país, pero que no tienen la validación de que saben esa área técnica. Y bueno, aquí se les da la formación de un año para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con ellos, y ellos pues son quienes luego se gradúan y ya se presentan como un adulto graduado en el área X, ¿verdad? ¿Qué más? En nuestros aliados estratégicos, bueno, con las experiencias laborales de nuestros jóvenes, pues nuestras 4 chicas que lo hacen muy bien, visitan empresas a quienes presentan la carta de jóvenes que tenemos o adultos que tenemos sin trabajo, y son ellas quienes buscan el empleo, el área de empleabilidad e inserción laboral. Y bueno, el proceso termina 6 meses después de graduación. Se gradúan, se les busca empleo y luego se les está dando constantes visitas a empresas y haciendo como entrevistas al empleador de cómo es el proceso, cómo ha estado, cómo ha sido la formación, qué tal le ha parecido la formación, pero también al joven de cómo está la empresa, cuál es su salario. Y bueno, y tenemos el problema de que hay algunas empresas que nos piden jóvenes o adultos para laborar, pero solo les emplean por cierto tiempo y luego ya les despiden y luego nos piden otro y por cierto tiempo y les despiden. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con este dato, porque la intención no es tener un empleado y pagarle su salario, sino el tema del salario aquí en el país es bastante difícil, y entonces la empresa no quiere pagar lo que vale un joven o un adulto graduado, y lo que hacen pues es, no, le pagan un poquito, lo despiden, si sienten que el muchacho o el joven o el adulto no está bien
bien remunerado, lo despiden y buscan a otro. Entonces, sí tenemos mucho cuidado en este proceso y identificamos quiénes son las empresas que lo hacen y pues y hablamos con ellos y decimos no vamos a seguir trayéndole jóvenes para que sean violentados en sus acciones laborales, ¿verdad? Y bueno, nuestros aliados estratégicos aquí, pues estamos en una mesa de articulación sobre migración. Tenemos el ERIC Radio, que está también con nosotros, que es una obra hermana. Estamos teniendo también alianzas con la OIM, con quienes también vamos a compartir la campaña sobre migración, y una mesa municipal de atención al migrante retornado, que está siendo liderada por el gobierno municipal del Progreso, ¿verdad? Entonces, estos son como nuestros aliados estratégicos para el tema de migración, migrantes retornados. No sé si... No, perfecto. Nomás quería también que Héctor retomara esta parte de el tipo de empleos que se insertan las personas que acompañan, también entendiendo que ustedes también enfocan en el trabajo informal, porque algunos perfiles requieren como tomar esa ruta, entonces si nos compartes un poquito más de eso, y los actores estratégicos o espacios tipo redes que han sido estratégicas para su trabajo en este tema. No había activado el micrófono. Bueno, los tipos de empresas con los que hemos trabajado, de empresas, bueno, ha sido como muy pequeño por el momento, porque recientemente este año se piensa fortalecer como esta red de empleadores. Y una empresa como muy fundamental es una que está ubicada aquí en la Ciudad de México, que se dedica como al ensamblaje de electrodomésticos, y ha sido una empresa que se ha acercado como mucho a concientizarse en el tema, ¿no? Y es muy importante que estas empresas como que se acerquen, porque a veces es muy difícil que una persona con una tarjeta de visión de operaciones humanitarias o con una residencia permanente accedan también a que tengan una cuenta de nómina, una tarjeta bancaria. Entonces, estas empresas han servido mucho porque han sido quienes sirven para poder ellas tramitar esas tarjetas y dárselas como a los usuarios. También han servido mucho porque son muy conscientes de que están también, que están en un proceso de trámite, ya sea ante migración o comar. Entonces, eso también como que les ha funcionado mucho. Y bueno, son como una empresa que nos ha funcionado muy bien. Y otras son no precisamente empresas, sino que, por ejemplo, hay una revista que se acercó con nosotros como para poder ofrecer que no es un empleo como tal, sino como un apoyo económico para poder que las personas puedan vender como o sea, las revistas a un poco costo, una ganancia como bastante buena para ellos, y no requieren como un contrato o que tengan una condición migratoria, sino está como abierta y es como algo como informal que nos ha servido también mucho, o sea, informal como entre comillas, pero porque sí tienen cierta formalidad de ellos, pero no piden como un requisito para contratación. También ese tipo de redes es muy buena. Y también tenemos acercamiento con otra empresa que se llama Pizza, que es eh, bueno, vende como alimentos, y ella también ha tenido mucho acercamiento para poder contratar a personas solicitantes de asilo o refugiadas. Es como muy, muy importante. Trabaja junto con este perfil. Y ¿qué me pasaba? Bueno, pues básicamente son como que las empresas que tenemos, y los aliados estratégicos como para que nos funcionan como en pro para llevar a cabo ese trabajo de inserción laboral que aumenten capacidades. Ha sido, por ejemplo, INEA, que eh, nos ha ayudado como para que las personas puedan certificar primaria y secundaria como en muy poco tiempo, y eso eleva como sus niveles en un empleo más digno. Y también estas empresas que pueden, bueno, que nos han dado como oportunidades de capacitación para jóvenes, que son como procesos de capacitación como de 6 meses, donde también tenemos que dar mucho seguimiento y apoyo socioeconómico para que los puedan cursar. Y son como
es cuando hacemos el fortalecimiento de habilidades duras, por ejemplo, ¿no? Donde ellos están como capacitándose en varias áreas, por ejemplo, en la gama hotelera, y, y después de eso, ya sea que puedan concretar que después de acabar, finalizar su capacitación, puedan quedarse a trabajar ahí, o tienen como ya el respaldo de certificación para que puedan conseguir empleo en algún otro lugar, ¿no? Entonces también es cuando empezamos como a perfilar a esos jóvenes. Pues, si quieren trabajar en alguna gama hotelera, los perfilamos ahí, pero también fortalecemos otras partes, como a lo mejor que aprendan un idioma, que aprendan inglés, ¿no? Entonces, también como que es la atención más integral en ese sentido. Bueno, No sé. gracias, Héctor. Quería también traer otra pregunta que nos pasaron aquí por el chat y Ah, la voy a hacer para ambos, pero con adaptación para Honduras porque ha de ser un poquito diferente. Una es sobre el tema cuando una persona llega a canalizarse, ya sea por una institución, tal vez Secretaría de Empleo o ya por ustedes, y al final para insertarse con una empresa, pero la empresa niega pues emplear a la persona por cualquier razón, ¿no? ¿Han visto esta situación? ¿Hay otras estrategias que implementan? La pregunta es muy particular sobre algún tipo de denuncia o otro tipo de acompañamiento que esa situación requiera. Para Honduras me interesa como un poquito el tema en la población retornada. Si ven otros obstáculos de inserción laboral de esta población, ya sea desde la condición de la persona, porque muchas veces se asume que no traen habilidades y siempre en el discurso también o acompañamiento es como tienen muchas habilidades, pueden insertarse, pero qué tan fácil es eso viendo que hay como una simetría tal vez en los mercados laborales desde donde conocían si vienen de Estados Unidos y las oportunidades que hay en Honduras, y si hay algún tema de discriminación o un tipo de exclusión o estigma que tal vez pueda afectarles a esas personas en su proceso. Y una pregunta también que quiero dirigir a Nuti para traerte en la conversación después de las respuestas de Héctor y Mirna, es alguna reflexión que tengas sobre los modelos de atención Sin Fronteras y Fe y Alegría respecto, a mí me llama un poquito la atención cómo Sin Fronteras empezó a atender directamente a población migrante y Fe y Alegría no tenía este tema de migración en un momento, ¿no? Pero los modelos han ido evolucionando y en un momento pues hasta convergen mucho el tipo de atención que tienen, aunque tienen diferentes contextos o diferentes poblaciones, pero tienen como elementos compartidos. Entonces, alguna reflexión que tú tengas sobre cómo ves que las organizaciones han logrado esto o alguna comparativa que tengas de la trayectoria de estos modelos de estas organizaciones. Pero bueno, entonces, si quieren, vamos primero con Mirna a contestar esa pregunta de la inserción laboral con tema de discriminación, dificultad, y ya después conecto. Bueno, tenemos muchos obstáculos, sobre todo con las personas retornadas. Una, porque en algunas ocasiones los chicos o las personas se van de aquí muy chiquititas, de 4 años, por ejemplo, 5 años, ahí aprenden inglés, entran a la escuela, pero luego de 14 o 15 años vienen retornados. Comenzamos el proceso de acompañamiento, de que no es fácil venir de un país como Estados Unidos y regresar a tu país donde hay mucha discriminación, sobre todo por el tema de aquí los jóvenes, tuvimos varios niños que venían retornados y sabían muy bien el inglés y entonces eran como los gringos. En lugar de ser bien recibidos, tenemos el problema de, los niños que vienen retornados o los gringos, aunque ellos traían muchas capacidades, pero en el contexto ellos se sentían como discriminados por ser retornados. Tenemos el dato bueno, los chicos que saben inglés pues tienen la ventaja, que vienen retornados, que crecieron allá, tienen la ventaja de que pueden venir a trabajar aquí en lugares
donde se habla el inglés. Ahorita está de moda, están de moda estas, se me fue la palabra, pero están de moda estos, bueno, ya me voy a acordar sobre esto. Tenemos jóvenes que vienen, se van, llegan a México o llegan a Estados Unidos y allá pues tatuarse es un arte. Cuando llegan aquí tenemos el problema de que aunque son jóvenes que traen muchas capacidades, que vienen, aprenden y logran insertarse en el mundo escolar, nos cuesta insertarlos en el mundo laboral porque vienen tatuados. Aquí se ve a un joven con un tatuaje y es un delincuente. O sea, está ya estigmatizado con el tatuaje, con el tema de la delincuencia, ¿verdad? Entonces, se nos hace un poco difícil este proceso. Por tanto, lo que les incentivamos es a crear sus propias empresas o ser su propio jefe, y estos chicos o estas chicas estudian belleza, estudian barbería y ya luego tenemos un concurso que se le llama un concurso Pitch para los jóvenes que quieran realizar su propia microempresa. Entonces hay un concurso en el que se les presta capital semilla, solo que ellos tienen que devolverlo a muy, muy bajo costo para que este capital semilla sirva para otros jóvenes que también van a graduarse, ¿verdad? Entonces, tenemos el problema, pero también tenemos la alternativa. Y con el tema de los adultos retornados, que tenemos muchos también, que es, nos adecuamos al contexto y ellos reciben clases los sábados, por la mañana y por la tarde en las áreas que les mencionaba, pero son adultos retornados de diferentes partes del país, no solamente de Progreso, vienen de Choloma, San Pedro Sula, de Santa Bárbara, a recibir estos cursos de capacitación. Y también intentamos formarles la cultura emprendedora porque ellos, como ya vienen de edades de más de 30, 35 años, en nuestro país es difícil, ¿verdad? Que puedan emplear a una persona de más de 35, 40 años. Entonces intentamos formarles esta cultura emprendedora para que ellos puedan hacer su propia microempresa y trabajar para ellos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, antes de irnos con Héctor, una pregunta muy breve, porque también ya nos queda corto tiempo, es si desde Fe y Alegría también atienden a la inserción laboral de personas internamente desplazadas. Sí, ¿Es un grupo meta? sí, también. Okay. Sí, también es un grupo meta con el que trabajamos. Ok. ¿Algo breve que quieras comentar sobre ese acompañamiento? ¿Es similar a la inserción de otros grupos meta? ¿O? Es similar, aunque cada uno tiene pues un condicionamiento diferente porque algunos son desplazados internamente por violencia, desplazados realmente obligados, ¿verdad? Entonces intentamos manejar un perfil muy, muy bajo sobre ellos y presentarlos a empresas con las que tenemos una estrecha relación, en la que podemos mencionarle este niño, esta niña o este adulto tiene este problema, y entonces queremos ver si aquí puedo obtener la oportunidad. Entonces, sí, gracias a Dios, pues hemos tenido empresas que nos han brindado la mano y nos han dicho, bueno, sí, con un perfil muy bajo se queda trabajando con nosotros. Entonces, Perfecto, muchas gracias. Bueno, te cedo la palabra, Héctor, para contestar esta pregunta. También otro comentario de conclusión que quieras, porque ya también nos quedan unos minutos para cerrar. Ajá. Ok, muchas gracias. Sí, con respecto a la pregunta, sí hemos tenido como esos casos de empresas que han tenido como esas actitudes igual discriminatorias, donde le exigen documentos que pues, no tienen por qué presentar. Sí los documentamos y nos sirven eso, o nos han servido para poder hacer incidencia política, que es lo que mucho busca Sin Fronteras, para poder hacer cambio en las políticas públicas.
en pro de las personas extranjeras y nos ha servido mucho como para los foros. No tengo sí como claridad en qué foros han sido, pero donde ha estado presente la Secretaría del Trabajo, donde se han expuesto como esas situaciones, ¿no? En cuestión de la contratación. Y había otra pregunta, y no, ¿verdad? Bueno, si quieres, antes de otro comentario, si nos da tiempo, Nuti, no sé si tú quieras agregar algo más a lo que se ha compartido aquí sobre los modelos de las organizaciones, Bueno, me falta. viendo sus perfiles y así. Sí, Nancy, gracias. No, nada más como hacer un redondeo, ¿no? Como de estos modelos que tienen varias similitudes, digamos, y es que lo que vemos es que son modelos, ¿no? Y son organizaciones que han tenido que ser dinámicas, o sea, que se adaptan a una realidad migratoria cambiante, ¿no? Ya sea que aumenten los flujos de tránsito, aumentan los flujos de retorno, ¿no? De personas en tránsito, de personas en retorno. Entonces, lo que yo veo es que justo son también modelos dinámicos que se adaptan a este contexto, ¿no? Mirna lo menciona varias veces, ¿no? Que es adecuarse al contexto, ¿no? Que están viviendo. Y son modelos también, hay que ver cómo, ¿no? Identificar que son modelos integrales, que si bien ponen un énfasis en la situación económica de las personas y la inserción en el empleo, ubican también lo educativo, lo social y lo psicoemocional. Y me interesa destacar cómo lo psicoemocional empieza, bueno, desde hace algunos años, pero ahora para estas organizaciones se vuelve una pieza fundamental para la integración de las personas, ¿no? Como lo mencionaba Héctor, tienen una canalización con psicólogos, con trabajadores sociales, lo que mencionaba Mirna, de cómo dan una atención de cuáles son los problemas familiares y los canalizan, ¿no? Entonces, la atención psicoemocional es una pieza clave en todo el modelo, ¿no? Ya no solo es lo educativo, lo laboral. Y algo que también veo del dinamismo y de la actividad que tienen estas organizaciones en el modelo es el contacto directo con los empleadores, pero no solo eso, o sea, ver la participación del modelo está en toda la cadena, es decir, desde preparar el CV, cuáles son tus capacidades, canalizarlos a las capacitaciones, ver cuál es la bolsa de trabajo, una vez si se insertan o no en el trabajo, el seguimiento que les dan, si hay discriminación o no en el trabajo, cómo son los salarios. Entonces, me parece un modelo muy completo y sumamente complejo, ¿no? De acompañamiento e intervención. Y lo que menciona ahora Héctor al final es incluso, ¿no? En el caso de Sin Fronteras, la incidencia que tiene en política pública, ¿no? O sea, desde ahí hasta ahí, la cadena llega hasta ahí, ¿no? Del modelo. Entonces, en ese sentido, me parecen modelos sumamente integrales y cómo se están adaptando a las realidades, ¿no? De este momento. No sé si algo más quiere añadir. Sí, yo creo que ahorita ya se nos termina el tiempo, vamos a tener que concluir, pero espero esto no sea el final de una conversación mucho más amplia. Los intercambios importantes y nos agrada poder facilitar esto a las organizaciones que tienen mucho que compartir, mucho expertise, mucho de lo que han aprendido, y esperamos también pues continuar estos esfuerzos a futuro desde GIZ y con la red de reintegración que hemos acompañado también, pues vamos a seguir con este tipo de actividad. Pues a la audiencia también agradecerles mucho por haber estado con nosotros esta hora y media en este webinar de modelos de intervención psicosocial para personas migrantes, refugiadas, desplazadas, viendo aquí la experiencia de México-Centroamérica con Honduras. Y pues nomás me queda agradecerles a nuestros presentadores, a Héctor de Sin Fronteras, a Mirna de Fe y Alegría y a Nuti del CIDE, y también al equipo de Social Protection que nos ha pues prestado como el espacio virtual para poder tener este intercambio. Cualquier pregunta o comentario que no hayamos alcanzado,
pues la audiencia tenga oportunidad de canalizarnos con nosotros y también les hacemos llegar cualquier respuesta desde las organizaciones. Entonces esperemos aquí no termine la conversación. Pues muchísimas gracias y con esto concluimos este webinar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Mucho gusto. Hasta Igual, luego. igual. Mucho gusto. Gracias.